Se calcula que la industria informática genera actualmente la emisión de 1.000 millones de toneladas de dióxido de carbono debido al consumo de energía que requieren sus productos. Aun no siendo una fuente directa de emisión de gases, resulta impactante el elevado consumo de energía eléctrica que realizan los equipos informáticos durante su vida útil. La informática se convierte así, de forma indirecta, en una fuente de emisión de gases con una elevada huella de carbono. La informática tiene una nueva posición de responsabilidad ante la sociedad actual y las generaciones futuras. Si bien forma parte del problema, también es cierto que puede ser parte de la solución. Al mismo tiempo, es a través de nuevas tecnologías como la informática que se espera encontrar soluciones que permitan desarrollar productos para reducir el consumo energético y las emisiones de gases contaminantes. ¿Cómo podemos ayudar a los informáticos? Desde la informática, podemos controlar y reducir el impacto de otros sectores sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y ayudar a los países a adaptarse al cambio climático. Esto se puede conseguir mediante una gestión más eficiente de la transmisión de la electricidad o la modernización de los transportes públicos. Tendremos que enfocar el diseño de productos siempre teniendo en cuenta el impacto que tendrán a lo largo de todo su ciclo de vida. Desde la fabricación hasta su eliminación, será esencial para disminuir al máximo sus impactos negativos. Por lo tanto, la idea principal es que la informática está en todos lados, ya que en todos los sectores se requiere la ayuda de la informática. Es por ello que debemos ser responsables y adoptar unas medidas de prevención, control y regulación en todos los sectores. Todos podemos ayudar pensando en formas de contaminar menos, y en especial los informáticos, con programas que utilicen de forma eficiente los recursos para ahorrar, invirtiendo el tiempo y dinero en seguir mejorando.